y extenderá sus manos fuertes y te abrazará. Él es la luz que alumbrará en tu vida, que acompañará mi Señor. Vamos a leer el 1, el 2 y el 3 del capítulo 11 de Hebreos. Dice la Biblia, si ya lo tiene puesto en pie: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Póngase cómodo, siéntese. A ver, diga conmigo: la fe. Ok. Fe en hebreo quiere decir, o dice, pistis. Ok. Esa es la traducción al español. La palabra original de fe es pistis o pisticos con K. Pisticos. Aquí esa es la traducción y significa verdad, fiel, leal, digno de confianza. Pero la Biblia dice que la Biblia se interpreta a sí misma porque es inspiración del Espíritu Santo. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos, y lo acabamos de leer, ahí lo tiene en su palabra, ahí lo tiene en su Biblia, pues. En su Biblia está el versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ok? O sea, eso es la fe. El universo fue constituido por Dios y nosotros tenemos que tener fe para creerlo. Yo te he dicho muchas veces, la palabra de Dios tiene más información científica, tiene más información física, tiene más información biológica, más información antropológica, más información química que cualquier libro. ¿Ok? La Biblia, la palabra de Dios. De hecho, la Biblia es un libro también de finanzas y de matemáticas. Todo lo que usted necesite y ocupe está en la palabra de Dios. Por eso quiero que usted entienda que cuando el Señor dijo sea la luz, fue la luz. O sea, Dios no dudó. Entonces, por la fe, nosotros tenemos que creer eso. ¿Ok? No necesitamos pruebas científicas. O sea, Dios dice, para que la gente crea en mí, yo no necesito tampoco demostrarle a los científicos que existo. No necesito ir y aclararle a los científicos y a los ateos que existo. No necesito darle evidencias para que crean que existo. De hecho, el Señor Jesucristo andaba predicando y entonces le dijeron: maestro, queremos que hagas milagros. Haz un milagro frente a nosotros para que podamos creer en ti. ¿Y sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Sí, les voy a hacer un milagro. ¿Qué será bueno? A ver, aparecemos aquí un elefante rosita. ¿Eso dijo? Dice, no. La generación adúltera y perversa demanda señal, pero no se le será concedida su petición. O sea, en otras palabras, el Señor dice: no necesito yo hacer un milagro para que tú creas en mí. ¿Ok? Los milagros son la demostración del poder de Dios, pero no constituye a que tú creas. Porque ¿cuánto te dura un milagro? ¿O cuánto te dura la emoción de un milagro?
Tú miraste en una campaña que alguien se levantó y estaba paralítico y empezó a caminar. ¿Cuánto te dura eso? ¿2, 3 días, 4 días? ¿Se da cuenta? O sea, el Señor sigue haciendo milagros, pero Él no está dispuesto tampoco a complacer a nadie para que crea en Él. El hombre está poniendo una condición diciéndole: Señor, quiero ver un milagro para que yo crea en ti. El milagro más maravilloso sucedió en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo murió colgado en la cruz, clavado en la cruz, derramando su preciosa sangre. Entonces esa preciosa sangre es mucho más, mucho mejor, mucho más sustancial que cualquier milagro para que tu vida sea cambiada, para que tu pecado sea perdonado. Es la mejor medicina para que nosotros seamos limpios de nuestros pecados. Así que el Señor no tiene que complacer a nadie, tampoco para que la gente crea en Él. El Señor dice: aquí está mi palabra. Esta es la sustancia del cristiano. Aquí está la fe del cristiano, la palabra. Entonces el Señor Jesucristo no le hizo tampoco su complacencia a aquellos que le pedían un milagro para que creyeran en Él. El mismo Señor nos demuestra bíblicamente, y Dios nos demuestra que Dios no va tampoco a complacer a los ateos. De hecho, la Biblia no se escribió con carácter científico, ¿me entiende? ¿Cuál es el propósito de Dios en su palabra? Revelarse al hombre, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios, de la Biblia? De tener Dios una relación con nosotros, de volverse Dios a dar a conocer al ser humano, porque nosotros somos creados a la imagen de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo dice: porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El soplo de Dios, la sustancia que nosotros tenemos como ser humano en nuestro ser, que es el Espíritu, que Dios sopló y es vida en nosotros. El soplo de Dios, eso fue lo que vino a rescatar. El Señor dice: a rescatar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? En otras palabras, el Señor vino otra vez a conectarnos con la relación con Dios. Cuando el hombre pecó, el cable se cortó. ¿Ok? Se cortó la energía, se cortó el servicio celular o telefónico, y ya no había servicio, ya no había comunión con Dios. El Señor Jesucristo viene, muere por nosotros, perdona nuestros pecados, y automáticamente se conecta el enchufe otra vez para que nosotros estemos en contacto con el que nos hizo, con el que nos formó, con nuestro Creador. Con ese carácter y ese propósito se escribió la Biblia. No para demostrarle a los científicos, a decirle: Dios existe. ¿Me entiendes? De hecho, la Biblia, repito, tiene mucha información científica de que Dios es veraz, Dios es real, y de que Dios fue el que creó los cielos y la tierra. ¿Ok? No hay otro libro, no hay otra información más segura y más exacta, diametralmente hablando, de que Dios haya hecho el universo, sino la Biblia, la palabra de Dios. ¿Ok? Así que crean o no crean los científicos, así es, así funciona y así será. Y cualquier persona, cualquier pastor, cualquier religioso, cualquiera que quiera quitarle a la Biblia o tomar la palabra de Dios a su manera, ¿sabes qué sucede? Dios no va a cambiar por eso. Dios sigue y permanece en lo dicho. La verdad de Dios es la consistencia que ha permanecido durante toda la eternidad. Dios dijo y así fue. Dios hizo y así será. Con estos datos nosotros entendemos, o vamos entendiendo ya qué es la fe. Dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. La palabra que salió de la boca de Dios. Esa palabra es poder. ¿Ok? Con el poder de su palabra, dice Salmos. Y poder, ¿qué significa? Es energía. ¿Ok? La traducción en griego es dinamita o dunamis. ¿Ok? Poder. Así que Dios dijo y así fue. Dios mandó y existió. Dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Dice:
Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. El agua es líquido, ¿ok? Cuando dice la palabra de Dios que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, quiere decir que la fe es la sustancia, ¿ok? Hay otra traducción que dice sustancia, ¿correcto? Es la fe la sustancia. El 75% de este planeta, ¿qué es? Agua. Es agua. El 25% ¿qué es? Tierra. Entonces, Pedro aquí nos está diciendo que del agua salió la tierra, ¿ok? Los científicos hasta ahora no han descubierto ni han podido descubrir, y yo creo que nunca descubrirán, por qué se formó la tierra, que es la materia del agua. La palabra de Dios dice aquí claramente que la tierra necesita al agua, salió del agua y subsiste del agua. O sea, la sustancia de la tierra, que es el agua. Si se seca todo el agua, ¿qué sucede? Que resulta, no hay vida. Alguien dijo por ahí, el agua es vida, ¿ok? El agua nos da el sustento, le da sustento a las plantas, le da sustento a la tierra, le da sustento a los animales, a todo ser criado, a todo ser vivo, el agua le da el sustento. ¿Ya van entendiendo? Entonces, el agua, como es un líquido, el agua contiene la sustancia en sí misma, ¿ok? Dentro de sí misma, el agua tiene su sustancia, su ser, ¿ok? Su contenido, y toda su composición está dentro de ella misma. Es líquido. Vamos entendiendo por qué la fe es verdad, fiel, leal, digno de confianza. La fe no se sustenta en otra cosa. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él es el autor, ¿ok? Entonces la fe se sustenta de Dios. Es un lenguaje entre el cristiano y Dios. Si tú quieres tener un favor de Dios, si tú necesitas sanidad, si tú necesitas un milagro de Dios, dice el Señor, tienes que tener fe, ¿ok? Tienes que tener fe. El agua sustenta la tierra y la fe sustenta al cristiano, ¿ok? Ahí está la comparación. Así como el agua sustenta la tierra, entonces la fe sustenta al cristiano. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que tome de esta agua, cualquiera que tenga 2, 3 mujeres, cualquiera que se vaya detrás del dinero, cualquiera que se vaya detrás del alcohol, cualquiera que se vaya detrás de la droga y de cualquier vicio o placer, va a volver a tener sed, le dice el Señor a la mujer samaritana, ¿ok? Pero el que tome del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Nunca jamás va a volver a tener sed. El Señor dice, yo soy el agua viva. Yo soy el agua viva. El que tome de mí jamás va a tener sed. O sea, nosotros creemos por la fe, ¿ok? Nadie nos dijo que somos nueva criatura. Usted puede entregarse a Cristo hoy e ir mañana al neurólogo, e ir mañana al psicólogo o al médico y decirle, yo me entregué a Cristo. Y te va a decir, pues qué bien, yo no creo en eso. Muchos hasta te van a decir, soy ateo. ¿Me entiendes? ¿Qué te puede decir el médico? Y si vas a tu amigo que es de otra religión, como dicen por ahí, le comentas, mira, yo me entregué a Cristo, ¿y a mí qué? ¿Me entiendes?
Pero si vas a la palabra de Dios y buscas el significado, yo me entregué a Cristo, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en mí? El Señor te dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién te lo está diciendo? El Espíritu Santo a través de la Biblia. ¿Ok? Y dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. O sea, Dios te está diciendo, no el médico, no la ciencia, no el psicólogo, no el neurólogo, te está diciendo Dios, que tú por fe estás creyendo, has creído que Dios está en tu corazón y que el Señor te está cambiando o te ha transformado. Nadie te lo está diciendo, la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor por eso dice, yo soy el agua de vida. Cualquiera que venga a mí no tendrá sed jamás. Cualquiera que tome de esta agua jamás va a volver a tener sed. Pero ¿cómo? ¿Cuál es el sustento entonces? Es la fe. ¿Qué simboliza el agua entonces? Es la fe del cristiano. Tú estás creyendo que tu fe está siendo nutrida del Señor. ¿Ok? El Señor nutre tu fe. El Señor sustenta lo que tú crees. Creerle a Dios, no solamente creer en Dios. Por eso siempre tenemos que aclarar que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creerle a Dios es mucho más allá de creer en Dios. Dice la palabra de Dios que los demonios creen y nos ganan. Porque tiemblan ante la presencia de Dios. Reconocen, ahí viene el Señor. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el pueblo de Israel, dice que pasaba junto a los endemoniados y decían, ahí viene el Maestro, ahí viene, tú eres el Hijo de Dios. Y lo señalaban. El mismo diablo, tú eres el Hijo de Dios, deja de atormentarnos. Solamente su presencia del Señor atormenta al diablo. La presencia de Dios en ti es una luz que está irradiando, y cuando pasas frente a Satanás, el diablo tiembla, porque cree en el poder de Dios, porque cree que hay alguien más poderoso que él, al cual él se tiene que sujetar. Entonces es importante que entendamos esto que dice la palabra de Dios. Entonces el Señor le dice a la mujer, cualquiera que tome del agua que tú tomas, volverá a tener sed. No tiene satisfacción. ¿Cuánto le dura la satisfacción al ser humano en cualquier vicio que tenga aquí sobre la tierra? Por ejemplo, el que se droga 2-3 horas, al rato ya necesita más, necesita otro tabaco, otro carrujo de mota, necesita otra polviada. ¿Me entiende? Necesita más, y le pasa la emoción y le pasa todo el anestésico, porque son anestésicos. Señor Jesucristo dice que la fe tiene que ser sustentada con la palabra de Dios. Esta es la voz de Dios. El sustento del cristiano es fe. Así como se sustenta la tierra, proviene la tierra del agua y se sustenta con el agua, así mismo el cristiano. ¿Ok? El cristiano tiene que tener fe, Dios pone la fe en él, y el cristiano tiene que ser sustentado con fe. Por eso dice, no te afanes. ¿Qué vas a comer mañana? ¿Qué vas a vestir? ¿Qué vas a hacer mañana? Si vas a tener trabajo o no. No te afanes. No te preocupes. ¿Qué es preocuparse? Ocuparse antes de que las cosas sucedan. ¿Y qué hacemos los seres humanos? Ay, ¿qué será de mí? ¿Y qué será de mi hijo? ¿Y qué será de mi esposa? ¿Y qué será de mi esposo? ¿Y qué será del trabajo? ¿Y qué será de esto y de lo otro? Y el año que viene, y el año que entra, y el dólar, que el dólar está bajando, y que la inflación, y que la crisis. ¿Y qué será de esto? Dice el Señor, no te afanes, no pienses en el mañana. El Señor quiere que tú confíes al 100% y que tu sustento sea la fe, pero la fe en el Señor. La comunicación más directa, más efectiva con Dios y más rápida es tu oración con fe. ¿Te quieres conectar con el Señor? ¿Quieres recibir paz? No vayas al psicólogo, no vayas al médico. Ve, arrodíllate a tu cuarto, cierra la puerta y ponte en oración con el Señor. Al rato vas a recibir una dosis de paz.
pero paz, como yo la doy, dice el Señor, no como el mundo la da. Entonces es la vía de comunicación más directa y más rápida y más pronta respuesta con Dios, la oración con fe. Pero así como la tierra salió del agua y se sustenta con el agua, así el cristiano se sustenta de la fe. El versículo 1 es pues la fe, la certeza. Y en hebreo certeza es aspaleia, que quiere decir seguridad, ¿ok? Verdad. Seguridad, verdad. ¿Qué quiere decir? Amén. Así sea. Señor, yo lo creo porque tú lo dijiste. Y la otra connotación de fe en griego es emuná. ¿Ok? Son dos palabras que componen fe. Amén, que viene de la palabra amán. ¿Ok? Así es. Así es, Señor. Yo no tengo que discutir lo que tú dijiste porque es un decreto. Tu palabra es un decreto. Amén, así es. Yo creo a lo que tú dijiste. Emuná, fiel a la verdad. ¿Ok? Tú eres fiel a la verdad. Indiscutiblemente, tú no tienes que poner en tela de duda lo que Dios dijo. Eso es fe. Eso es fe. No tienes que tener ni pizca de duda de lo que Dios dijo, porque así es y así fue y así será. Porque por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo que se ve fue hecho de lo invisible. Dice la palabra que Dios habita en luz inaccesible y nadie ha visto jamás a Dios. O sea que Dios es invisible. O sea que Dios te da la orden, la palabra y te dice, ¿lo crees? Te da el rema. Le dice a Pedro, ven. Entonces Pedro usa ese ven como un puente y Pedro viene caminando. ¿Okay? El rema que Dios te da te dice, ¿lo crees? Si tú lo crees, es tu puente para alcanzar la victoria, para alcanzar el descanso en Cristo, para alcanzar la bendición, es tu fe. Porque si no tienes fe, tú no puedes agradar a Dios. Si no tienes fe, tú no puedes tampoco agradar al invisible, porque el invisible es Dios. No lo vemos, pero lo creemos que está en nuestro corazón. Esto no es un sentimiento tampoco, porque lo siento y al rato ya no lo sientes. Un sentimiento es muy diferente a la fe. ¿Entiendes? La fe no la mueve un sentimiento, porque la fe es más poderosa que un sentimiento. Porque si usted quiere, viene a la iglesia hoy. ¿Me entiende? Si usted quiere, no viene a la iglesia, no lo siente hacer. Pero dice, Señor, yo tengo fe. Aleluya. O sea, algo que tú sientas es totalmente diferente a la fe. Mañana no siento venir a la iglesia. ¿Entiende? ¿Dónde está tu fe? Dice el Señor. Así que la fe no es movida por un sentimiento. La fe es la sustancia, es la certeza de lo que se espera y la convicción. O sea, estás convencido de que no lo veo, pero yo sé que sucederá. Por eso la fe está basada en el futuro y en la esperanza. No es nada empírico. El empirismo está basado ¿en qué? En lo que se ve. ¿Qué dijo Tomás? Hasta que yo no vea al Señor, no lo voy a creer. Hasta que yo no vea sus heridas, toque sus heridas, no lo voy a creer. Empírico, Tomás. Pero la fe es no haber visto y haber creído. El Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sustancia es la esencia de las cosas. Y como Jesús es el autor de la fe, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor y el consumador de la fe. ¿Ok? Entonces, como Jesús es el autor de la fe, Él es quien sustenta la vida. ¿Ok? Y nutre nuestra vida para que nosotros podamos creerle. Es sustancial la fe. Y si tomamos Juan 15:5, dice, porque separado de mí,
nada podéis hacer. El Señor dice, yo soy la vid verdadera, yo soy el árbol. Ustedes son las ramas que están adheridas al árbol. ¿Quién es el que consigue los nutrientes? ¿Quién es el que profundiza sus raíces para buscar agua y alimento de debajo de la tierra? Es el tallo y sus raíces. El Señor dice, yo soy la vid, yo tengo la raíz, yo soy el autor de la fe. La fe es la sustancia del árbol. Yo nutro tu vida con fe. Si tú cortas la rama, o sea, si tú te separas de mí, no podéis hacer nada, puedes hacer en la vida. Tú puedes llegar a tener dinero, a ser millonario y a buscarlo por ti mismo. Y es creíble. Hay mucha gente que se ha ido de la iglesia porque eran pobres, porque nunca Dios les respondió según ellos su oración de prosperidad, etcétera, etcétera. Se van de la iglesia, dejan la iglesia, ponen sus negocios y suben. ¿Entienden? Suben. Yo conozco muchos. Tienen su negocio y ya próspero. Pero ¿sabes qué? Entre más alto suban, de más alto van a azotar. Porque la caída es peor. Y al rato azotan. ¿Me entienden por qué? Porque ellos no encontraron tampoco la sustancia de su vida en su negocio. Ellos pensaron que teniendo un negocio, una familia próspera, iban a obtener la felicidad. Pero no. Lamentablemente, la gente cuando empieza a tener dinero ya no puede vivir tranquilo. ¿Y no será que me van a asaltar? ¿Y no será que estoy perdiendo en mi negocio? ¿No será que se desactivó la alarma? ¿Me entiende? Y si se desactiva la alarma y entran a robar, voy a tener pérdida. Entonces él no puede dormir, no tiene paz, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque lo está buscando por sí solo. Dice el Señor, separado de mí, no puedes dormir tranquilo. Separado de mí, no puedes hacer nada. Separado de mí, tú no puedes sobrevivir. No tienes paz, jamás vas a tener paz. Jamás te vas a acostar en paz. Tu conciencia siempre va a estar en temor, vas a tener miedo. Así que el Señor dice que Él es el árbol. Él da los nutrientes a las ramas. Y cuando te separas de Él, estás propenso a morir. Vas a morir si tú te separas de Él. Y las ramas secas, ¿qué hacen con las ramas secas? Las cortan, se secan y las echan ¿dónde? ¿Para qué sirve una rama seca? Para leña. Es solamente un combustible. Entonces, separado de mí, nada podéis hacer. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otra traducción, certeza es la sustancia. Es el líquido, es el agua, es el alimento, es el sustento del cristiano. Y dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo andaba Tomás? Por lo que veo. Si no lo veo, no lo creo. ¿Y el Señor cómo quiere que andemos? Por fe, en el corazón. Porque en el corazón se cree. ¿Ok? ¿Tú eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Cómo sabes que eres salvo? Porque lo creíste en tu corazón. ¿Tienes dudas de que eres salvo? No lo has creído en tu corazón. No es que el Señor va a bajar con una carta y te va a decir, mira, fulano de tal, aquí está escrito que te mando esta carta para que estés seguro que eres salvo, que yo te salvé. No, aquí está la carta, la mayor carta, la carta magna es esta. Esta es la evidencia de que somos salvos por la fe. La sustancia de nuestra fe está en el Señor Jesús. No hay nada que pueda sustentar nuestra fe. Nada. Es el Señor mismo, porque Él es el autor, el que nos da el sustento, el que nos da el nutriente, el que nos alimenta, el que alimenta nuestra fe. Así que dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Andamos por la fe, porque lo creemos,
Creemos en lo que Dios dijo y le creímos a Dios. Esa es nuestra sustancia. Nuestro sustento está puesto en Dios, no en la economía, no en la enfermedad, no en que si tengo o no tengo salud, si tengo o no tengo trabajo, si tengo o no tengo que comer. No está mi fe puesta ahí. Mi fe está puesta en Dios, porque Él es el árbol de la vida. Él es el que nos da la vida. Nosotros somos los gajos, las ramas, y los nutrientes vienen desde abajo, desde la profundidad de las raíces, y sube por el tallo, que es el Señor. El árbol es el Señor, y Él es el que sustenta y nutre nuestra fe. Cuando estamos pasando por una situación difícil, no es que Dios te abandonó, no es que Dios ya te dejó, no es que Dios te dijo que te portaste mal y por eso te tengo así. Dios no castiga como las mamás, que el niño se cayó y sobre la caída lo levantan por acá por la cintura y ¡paz! Una nalgada. Dios no es así. Dios te dice: hijo, hija, te caíste, resbalaste, y Dios no se acerca para burlarse de nosotros. Dios no se acerca para criticarnos, ni para golpearnos y aplastarnos con el pie. No, Dios se acerca, ¿sabe para qué? Para decirte: levántate, te da la mano, levántate, te sigo sustentando. Seguiré creyendo en que tú puedes hacerlo. Seguiré confiándote el trabajo que te di. ¿Entiendes? Dios lo sustenta. Y Dios no te pasa por esa prueba tampoco para dejarte ahí. El Señor nos pasa por la prueba para ver si realmente le amamos con y sin. A ver si de veras le amas. Cuando tenías trabajo, ay, gloria a Dios, aleluya, y cantaré al Señor por siempre. Pero cuando no tienes trabajo y no tienes dinero, ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasas por esta situación? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué otra persona está gozando y tiene y yo no? Yo te sirvo y soy cristiano. Y empezamos a blasfemar, empezamos a renegar. Y el Señor dice: no es que te he abandonado. Y tú dices: el Señor me abandonó. Entonces Dios dice: no te abandoné. Es que yo estoy mirándote cuál es tu reacción. Si es tu misma actitud cuando tienes y cuando no tienes. Si es tu misma actitud cuando te paso por la prueba y el peligro, a cuando estás libre. Libre de las acechanzas del diablo, libre de las pruebas, libre de los azotes. No te ha abandonado. De hecho, como dijera aquel famoso poema de las huellas, y es cierto, cuando no puedes caminar, no es que el Señor te abandonó, es que Él te carga en sus brazos, porque ya no puedes. Entonces el Señor dice: a ver si aún así me amas. Yo necesito ver si caminas por vista o por fe. Si caminas por vista, es que tú tienes mucho trabajo, tienes buen trabajo y dinero, y llegas a tu casa, tienes una buena cuenta en el banco, y no hay problema contigo andar por vista. Y cuando te falla el trabajo, ya te andas tronando los dedos, te estás afanando. Y Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y no será que me van a correr de la casa? ¿Y no será, Señor, que no voy a tener comida mañana? ¿Y qué sucederá? Hoy es el último día que trabajé ya. ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Qué va a suceder de mí? Estás andando, ¿por qué? Por vista. Pero si tú andas por fe, es el Señor diciéndole: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió sin haber recibido, dice la palabra de Dios, lo que Dios le prometió. ¿Ok? Pero desde lejos lo contempló. Y él se murió, se fue con el Señor segurísimo de que lo que Dios le prometió, sus hijos, los hijos de sus hijos, sus nietos y sus bisnietos lo iban a recibir. Y así fue. Y hasta hoy día, hasta nosotros somos bendecidos, porque en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todas, sin excepción. Nosotros somos bendecidos, nos llegó el cristianismo, nos llegó la salvación por causa de Abraham. Y estamos disfrutando hoy aquí. Lo contempló de lejos y lo creyó en el Señor. Así que el Señor nos prueba y nos dice: ¿de veras me amas?
¿Te mueves por vista o te mueves por fe? Si te mueves por fe, tú le sigues amando en medio de la tribulación. Si te mueves por fe, tú le sigues amando en medio de la crisis, de la carencia. Cuando te falta el trabajo, cuando te enfermas, cuando tienes un problema, tú le sigues amando. Te estás moviendo por fe. A lo mejor tu vecino te mira glorificando a Dios. Gloria a Dios, aleluya, Señor, te alabo, alabaré al Señor. Y tu vecino dice, mira, se acaba de accidentar y sigue alabando al Señor. Ellos piensan que estamos locos, pero Dios te aplaude y dice, así te quiero ver. En medio de tu problema, levantar una canción de alabanza a Dios. Eso es lo que Dios quiere ver de nosotros. Esos cantos, esas canciones, no necesitas haber estudiado música o ser cantante profesional, pero son perlas como ofrenda delante de Dios. Tus alabanzas en medio de la prueba son perlas, son joyas que le ofreces en ofrenda a Dios. Entonces Dios sonríe, Dios se llena de gozo. Y más adelantito dice el Señor, no te voy a permanecer aquí, no te voy a dejar aquí. Allá, si ves esa luz, allí está la salida. Y sales corriendo y como si nada pasó. ¿Por qué? Porque andas por fe, te mueves por fe. Así que tu actitud no tiene que cambiar, tu amor por el Señor no tiene que disminuir. Tú tienes que seguir alabándole al Señor en medio de la prueba. Fe es que te pongas al nivel de la dimensión donde Dios está. Para la gente natural, como lo llama la palabra de Dios, o sea, en este caso, para la gente que no conoce a Dios, la fe es una locura. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en esta dimensión. Y el hombre camina por vista, no por fe. Excepto los que somos cristianos, caminamos por fe. Entonces tú te tienes que salir de esta dimensión para creer lo que no existe, para creer que el cáncer es curable por Dios, para creer que la gente va a ser sanada cuando le entregue su vida al Señor, y puede ser cáncer, leucemia, sida o cualquier enfermedad, pero que el Señor lo va a hacer. O sea, cuando tú tienes fe, te sales de esta dimensión, porque esta dimensión tiene límites y la fe es ilimitada. La fe es algo que no posee una lógica de acuerdo a la ciencia. No posee una lógica de acuerdo a las leyes de la física. La fe rompe las leyes de la física, rompe paradigmas, rompe esquemas la fe, rompe culturas la fe, traspasa leyes y reglas la fe. ¿Por qué? Porque no es de esta dimensión. Claramente el Señor Jesucristo dice, vosotros no sois de este mundo. Ustedes son de allá arriba. Así como mi reino es de allá arriba, así ustedes también son de allá arriba. Ahí tiene la lógica. Esto es concebible, es congruente lo que el Señor dice. O sea, en otras palabras, la fe no sucede en el ser humano carnal. La fe sucede en el ser espiritual. La fe es un don espiritual y sucede en el mundo y en el terreno espiritual. Así que en el mundo y el terreno espiritual no está en este mundo, está fuera de esta dimensión. Por eso claramente el Señor dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso es que yo con toda autoridad y certeza le digo a los de la prosperidad, es mentira lo que ustedes andan predicando. No tiene sustancia bíblica, no tiene congruencia bíblica, no hay sustento de lo que ustedes están diciendo. Porque el Señor dice que Él no tuvo dónde recostar su cabeza. Y el Señor dice que su reino no es de este mundo, y ellos dicen que van a conquistar la tierra y el mundo. Y van a poner su reino aquí. O sea, van a poner su reino y al Señor lo van a echar fuera. ¿Cómo está el asunto? Así está la situación. Todo esto tiene congruencia con la palabra de Dios, con lo que el Señor dijo.
Es difícil que la Biblia se equivoque. El Señor dice, busca la sabiduría mejor que a las perlas preciosas. ¿Y qué te dice un predicador de la prosperidad? Dios te va a bendecir. Y Dios quiere lo mejor para tu vida. Y Dios va a bendecir tu negocio. Y trae tu ofrenda, pacta y siembra. Pero ¿por qué ellos no pactan ni siembran? Ellos pasan junto al desvalido. Ellos pasan junto al indigente. Ellos van a una nación a predicar, y aunque esa nación tenga miles y miles de personas muriéndose de hambre, ellos hacen oídos sordos, cierran sus oídos, van a quitarle el dinero a los fieles, a las ovejas. Así es. No hay errores en la palabra de Dios. Así que nuestra fe sale de esta dimensión. Si tú tienes fe, ya no estás en esta dimensión. Estás creyendo en la dimensión que Dios está. Le estás creyendo a Dios. Entonces la fe es esa. Es el rema que Dios te dio. Y en la palabra de Dios hay rema para nosotros. Te dice, cree y verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees vas a ser sanado. No te he dicho que si crees hasta los muertos resucitan. Pero cree en Dios. Créele a Dios. Aquella mujer cananea, ella no tomó las palabras del Señor Jesucristo como una humillación, como que el Señor la estaba despreciando. No lo tomó así. Ella se fue y consiguió lo que ella quería. Ella dice, Señor, si quieres probar mi fe, aún los perros comen de la migaja que cae de la mesa de los hijos. Señor le dio un aplauso y la felicitó. Felicidades, mujer. Grande es tu fe. Así como lo has creído, así se ha hecho. Aquella otra mujer que se va arrastrando dentro de la multitud y dice, si tan solo yo tocare el manto, el borde de su manto, allí está escrita la palabra. Si no logro llegar al Mesías, logro llegar al verbo, al logos, a la palabra escrita. Ahí en su manto está escrita. Solamente con eso. Y con eso fue salva. Cuando tienes fe, el Señor se siente tocado. ¿Quién me tocó? Pedro dice, si eres tú, Señor, dice Pedro, manda. ¿Ok? Manda, da la orden. Si tú eres Señor, da la orden. Y el Señor le da la orden y le dice, ven. Entonces se ven, es el puente. Y dice Pedro, no me importa que yo esté delante de las gigantescas olas. No me importa la tormenta, se fue sobre el ven, sobre esa palabra, sobre ese rema y caminó sobre las aguas. Entonces, ¿por qué nos movemos nosotros? ¿Por fe? ¿Está tu fe en Dios? ¿Está tu sustancia en Dios? Repito, para terminar, el versículo 1 dice, del capítulo 11 de Hebreos, es pues la fe, la certeza, la sustancia, el amén, el emuná, de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que no se ve. La fe está basada en la esperanza, en lo que nunca jamás has visto. Ahí está basada la fe, no en lo que ya vistes. Es en lo que no ha sucedido. Es algo que jamás en la vida sucedió. Es primera vez que te va a suceder ese milagro. Eso es fe. Pero tú tienes que acercarte al Señor. Y el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú crees en Dios, acércate a Dios. Si tú le crees a Dios y tienes fe, acércate a Él. Entonces tú tienes que creer 100% que el Señor está ahí para recompensarte, que vas a salir y vas a levantarte de ahí de donde tú te arrodillas, te vas a levantar ya con el paquete, sin haberlo visto. Ah, gracias Señor, porque ya sanaste la persona que yo te dije. Ya me sanaste, Señor. Gracias Señor, porque ya me diste una bendición. Gracias Señor, porque ya me cambiaste de trabajo. Gracias Señor, aquí lo llevo. Alguien te va a decir, repito, una mente carnal, estás loco, no llevas nada. Claro que lo llevo, porque esto es fe, lo que no se ve, la seguridad de lo que no se ve. Vamos a estar de pie, vamos a dar gracias a Dios. Dile, Señor, gracias por la fe. Gracias por la fe que has puesto en mí, Señor.
en mi corazón. Gracias por la fe, Señor, que has puesto en mi vida. Ayúdame a caminar por fe y no por vista, Señor. Ayúdame a que yo tenga puesta la mirada en ti. Que mi certeza, Señor, de vida seas tú, por fe. Ayúdame a estar convencido, Señor, de que lo harás, aunque no lo he visto, pero tengo la esperanza de que lo harás. Clama a Jesús y extenderá sus manos fuertes y te abrazará. Él es